más para atrás, para atrás. Sí, por si no, no se ve ahí, ¿no? ¿Se oye bien, verdad? Sí. Vale. ¿Vamos? Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por venir, muchas gracias a Nesertic por la organización. Bienvenidos a esta 19ª jornada de usuarios de la Red Española de Supercomputación. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda en la que vamos a debatir acerca de algo que nos toca hoy muy de cerca, como es el impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestra vida laboral. Es ya un hecho que la inteligencia artificial está teniendo un gran impacto en sectores como la biotecnología, la medicina o la investigación. Por ello, creo que es obligado a hacerse la pregunta: ¿qué impacto va a tener la inteligencia artificial en nuestra formación, ¿no? En nuestra vida laboral, en nuestra profesión, en nuestro futuro? Hoy vamos a hablar de todo esto en una mesa redonda que está pensada para ser interactiva, no solo entre los ponentes que tenemos aquí, sino también con vosotros, con el público. Por ello, os animo a que durante el debate levantéis la mano para aportar vuestra opinión o para hacer las preguntas que consideréis interesantes, ¿vale? Antes de comenzar, me vais a permitir que presente a los ponentes y, bueno, voy a empezar conmigo mismo, ¿no? Yo soy Nicanor Zalba, soy bioquímico, doctor en bioquímica por la Universidad del País Vasco, químico y matemático con conocimientos y experiencia profesional en Deep Learning aplicado al diseño de proteínas. Actualmente soy el CEO de Insight, una startup dedicada al diseño de proteínas a la carta con inteligencia artificial para los sectores biotecnológico y farmacéutico. Y tengo la suerte de actuar como moderador. En el centro tenemos a Humberto Bustince, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra y profesor honorario de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido. Se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca en 1983 y obtuvo su doctorado en Matemáticas en la Universidad Pública de Navarra en 1994. Es fundador y responsable del grupo de investigación GIARA, Grupo de Inteligencia Artificial y Razonamiento Aproximado en la Universidad Pública, con más de 3 décadas dedicado a la investigación en inteligencia artificial, lógica difusa, fusión de datos, aprendizaje automático y procesamiento de imágenes. Ha publicado más de 250 artículos en revistas científicas y más de 180 contribuciones en congresos internacionales. Además, es investigador principal en más de 20 proyectos nacionales e internacionales y coautor de varios libros sobre lógica difusa. Ha sido reconocido con numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Informática José García Santaesmanes en 2019 y el Premio Europeo de Matemática Difusa. Es miembro de la Academia Hackiunde de la Asociación de Inteligencia Artificial Asia-Pacífico y participa en instituciones como Smart Cities y Navarra Biomed. A su derecha tenemos a Iñaki Pinillos, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Pública de Navarra, donde desarrolló su proyecto de fin de carrera sobre sistemas de recomendación y minería de datos en la Athens University of Economics and Business. Desde 2016 ejerce como director gerente de Nesertic y su trayectoria incluye la fundación y dirección de las empresas IP Ingenieros e I3I Ingeniería Avanzada, por lo que posee una visión profunda sobre sectores como Smart Cities, IA, Big Data y telecomunicaciones. En su compromiso con la formación, colaboró durante 5 años con el Instituto Schneider Electric y fue profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pública de Navarra durante 6 años. Es académico de Hackiunde desde 2023, tras haber sido académico joven entre 2019 y 2022. También contamos con Sergio y Guillermo, estudiantes de la Universidad Pública de Navarra, que aportarán la visión de quienes están empezando a construir su camino profesional en un contexto ya profundamente marcado por la inteligencia artificial. Ambos han terminado recientemente sus estudios en Ingeniería Informática y Máster y tras ello se han decantado por la senda del emprendimiento con la fundación de Naxia, empresa dedicada a la optimización y automatización de procesos mediante el empleo de inteligencia artificial. Y por último, en representación de la Universidad de Navarra o de parte de la Universidad de Navarra, tenemos a Aitor Oviedo, investigador predoctoral en el programa de doctorado en la Universidad de Navarra y forma parte del Institute of Data Science and Artificial Intelligence, DATAI. Además, ha tenido una experiencia docente en Mondragón Universitatea, aportando así una perspectiva tanto académica como aplicada en el ámbito de la inteligencia artificial con enfoque a la salud. La inteligencia artificial está muy presente en nuestra vida actual. La tenemos en nuestro bolsillo, en los modelos generativos como ChatGPT, como Meta AI, que utilizamos a diario, ¿no? En los modelos generativos de visión por ordenador, DALL-E, Sora. Está por todas partes. Hoy en día es muy difícil evitar la inteligencia artificial. Sin embargo, a pesar del boom reciente, la inteligencia artificial la estamos utilizando desde hace muchos años. Por ello, tal vez la primera pregunta que deberíamos hacernos en este debate es ¿qué es
y qué no es inteligencia artificial. Humberto, por favor, desde una perspectiva académica y técnica, ¿podrías decirnos qué es? Ten en cuenta que parte de nuestra audiencia no son expertos, entonces te voy a pedir que, por favor, pongas ejemplos claros para ellos, para que distingan qué es y qué no es inteligencia artificial. Vale, muchas gracias, Nicanor. Y quiero empezar dando las gracias a la organización, también parte de NASERTIC, Red Española de Computación, de Supercomputación, y a todos los estudiantes por venir saliendo de algunas clases por estar aquí. Respecto a qué es la inteligencia artificial, bueno, pues cuando lleva uno más de 35 años trabajando en inteligencia artificial, yo puedo dar las definiciones, la que queramos. Ciencia que trata de hacer máquinas que hagan cosas que si las hiciera una persona diríamos que esa persona es inteligente, punto. ¿Qué es realmente? Pues yo hoy, precisamente con la inteligencia artificial generativa, siento decepcionaros, creo que es sacar patrones de gran cantidad de datos y hacer correlaciones entre estos patrones. Claro, cualquier cosa que se salga de la norma ya no entra dentro de la inteligencia artificial. Para mí ni es inteligente, ni tiene sentido común, ni es capaz de tener sentimientos, son todo simulaciones de lo que se está haciendo. No es más que fuerza bruta, estoy hablando de lo último de inteligencia artificial. Claro, cuando yo empezaba aquí a dar clases con Pedro Burillo hace 36, 37 años, llegaba allá y decía, a ver, vamos a ver qué problemas aborda la inteligencia artificial. Aquellos que son difíciles de resolver. Por ejemplo, el diagnóstico médico. ¿Eso se ha mejorado mucho? Sí, pero no se explica. Es decir, porque son enfermedades que dependen de cada cuerpo, etc. ¿Y cuándo algo deja de ser de inteligencia artificial? Cuando hay una teoría arreglada que explica por qué la inteligencia artificial o la máquina toma esa decisión. Por ejemplo, el GPS ya no es inteligencia artificial. Los estudios de Hedy Lamarck y la distribución de antenas, y yo cojo el papel y digo, quiero ir de aquí a Cádiz, y lo sé hacer sobre el papel. Eso ya no es inteligencia artificial, porque ya hay una teoría arreglada. Yo espero en un futuro que todo lo que es los LLMs, modelos de procesamiento de lenguaje altos, etcétera, pues tengan una interpretabilidad. Pero para mí, a día de hoy, falta el modelo matemático detrás y simplemente es tratar datos a gran velocidad, correlaciones y sacar patrones. Y todo lo demás es simular. Muy bien. Iñaki, desde tu opinión. Pues yo desde un punto de vista más de persona usuaria y aprovechando también para agradecer a la Red Española de Supercomputación y a NASERTIC, la organización del evento, yo soy muy fan de las dos. Tengo que decir que el director gerente de NASERTIC has dicho que llevaba desde 9 años, ahora es Luis Campos, yo ya no estoy en NASERTIC, pero bueno, yo estoy muy contento con las dos organizaciones que funcionan muy bien. Como decía, como personas usuarias, pues al final la IA pues es un término que abarca muchas cosas y entonces, como todos los términos donde se generaliza, pues a veces nos confunde, ¿no? La IA también es una herramienta muy potente, pero también que tiene sus matices y que puede llegar a ser incluso pues, imprecisa o es imprecisa en muchas ocasiones y puede, por tanto, resultar incluso peligrosa, ¿no? Pues ya hemos visto casos que han pasado con consejos de la IA pues muy graves, incluso de suicidios, etc. Entonces, claro, hablamos de IA y ahora mismo la mayoría de las personas que estáis aquí, y por eso me gustaría que hubiera interacción para que os llevéis algo que os valga, ¿no? No vamos a pensar que os vamos a decir algo que ya sabéis o que no sabéis y es al contrario, ¿no? Pero la mayoría de las personas estamos pensando en la IA generativa. Pues bueno, la IA generativa es una parte de la IA, pero la IA es más cosas. Entonces yo creo que nos tenemos que quedar como primera introducción con que es algo que va a triunfar, que es muy potente, que es muy útil, pero que también hay que saber cómo usarlo, para qué y para qué no, ¿no? Y es eso, una herramienta. También es un software, una forma de desarrollar software diferente. Antes desarrollábamos software donde ante una entrada concreta obteníamos una respuesta concreta, ahora tenemos programas informáticos que se retroalimentan, entonces ya no somos capaces de saber cuál va a ser la respuesta. Es muy útil, pero también a veces, como es imprecisa, pues es peligrosa. Cuando metíamos un dato en una calculadora, ¿no? Por comparar con cosas que han pasado hasta ahora, si nosotros no nos equivocábamos, la calculadora no se equivoca. Si yo meto en una Excel una serie de datos y hago bien la fórmula, la Excel no se equivoca. Claro, ahora tenemos un software que se equivoca, ¿no? Entonces, no podemos pensar que es una Excel. Sergio, ¿tú qué opinas? Bueno, poco que aportar ya, ¿no? Yo creo que toda la razón con Humberto, que al final todo esto de la IA generativa pues, es correlación de datos y se basa en probabilidades, estadística.
Bueno, lo que se está viendo ahora es que se está intentando que razone, que simule un razonamiento, y eso es lo que se está viendo, que está mejorando mucho. De hecho, hubo un cambio bastante drástico cuando metieron la posibilidad de que razonara. Ahí es cuando empezó a dar muchos mejores resultados la IA generativa. En este caso, entonces, bueno, es un poco ir viendo a ver cómo se desarrolla y si a ver se consigue simular un poco los mecanismos de los humanos y que cada vez tenga más capacidades, ¿no? No tengo duda de que para ti la IA generativa es IA, pero tú eres más joven, tú no has conocido igual el desarrollo de herramientas como el GPS cuando surgió Internet. ¿Para ti eso es inteligencia artificial? Por ejemplo, el algoritmo de búsqueda de Google. Durante mucho tiempo se lo ha considerado inteligencia artificial, ¿no? Al final no deja de ser algo que hace una búsqueda que podría ser considerada inteligente. ¿Tú qué opinas? Hombre, yo creo que bueno, es otra rama de la inteligencia artificial, que es la que ha pegado ahora el boom, pero bueno, ya lleva muchos años y ahora es cuando ha pegado más tirón y porque se ha visto que tiene más, tiene más posibilidades y se ha acercado más al usuario. Entonces, yo sí que creo que es una inteligencia artificial, ya solo por la definición. Pero se ha regenerado, ¿no? O sea, ha experimentado un cambio de paradigma, ya no sigue el curso. La irrupción de la IA generativa, en tu opinión, ha cambiado su curso, ¿no? Ya va por otra senda, ya no va por donde iba. Sí, bueno, es donde se está invirtiendo más y donde se está viendo más potencial y bueno, ya se está viendo la economía y todo, que se está invirtiendo un montón de dinero, entonces es donde la gente ve más potencial. Bueno, se puede debatir, bueno, ¿qué tiene más potencial, si los modelos predictivos o... Bueno, ahora se está viendo que la IA generativa es donde se tiene más efecto en las personas de a pie y por eso, bueno, también vimos que las empresas quieren aplicarlo y quieren ver, optimizar los procesos pues, con IA generativa como se puede. Para generar un poco de debate, eso tiene una explicación. O sea, los humanos queremos una interfaz, o las personas humanas, por incluir chicos y chicas, queremos una interfaz que sea humana. Entonces, claro, te pone una interfaz ahí a la que le puedes hablar como si fuera una persona, pues es obvio que triunfa, nada más desde el punto de vista de que... ¿no? Lo que pasa es que estoy de acuerdo con Nicanor, de unos 15 campos que se dice que tiene la inteligencia artificial, parece que solamente el machine learning es inteligencia artificial actualmente. Si tú no sabes representar la incertidumbre, no sabes representar el conocimiento, no sabes hacer razonamiento aproximado, que es de los otros campos, pues difícilmente vas a trabajar con las últimas herramientas de forma correcta, ¿eh? Esta es la parte a la que yo quería llegar. Yo creo que esto es muy importante. Esto es lo que yo creo que no alcanza al público general. Todo lo que hay en las tripas de la inteligencia artificial, que de hecho es su esencia y es la parte complicada de entender, la parte difícil de ver, pero es lo que nos ayuda a interactuar mejor con ella. Igual, Humberto, ¿podrías profundizar un poquitín más en esa parte? Yo sí, vengo del mundo de la física y las matemáticas y a mí todo aquello que no se demuestra me parece fuerza bruta y peligroso de actuar. Entonces yo creo que tiene que haber siempre un razonamiento detrás muy científico para justificar algo, pero nosotros llevamos años publicando y haciendo trabajos de razonamiento aproximado. De hecho, es que el grupo es GIARA, Grupo de Inteligencia Artificial y Razonamiento Aproximado. ¿Qué pasa? Que ha llegado el boom. Pero el boom llegó ya en el 2003, con el Big Data. O sea, es que esto ha sido... Sí que es cierto que en el 1 de diciembre del 2022 se generaron una serie de herramientas muy concretas. Ha llegado el boom del manejo de grandes volúmenes de datos, los LLMs, por ejemplo, donde en España tenemos dos grupos muy potentes, en Coruña y en San Sebastián, que están haciéndolo. Pero el problema es que no son interpretables. Y entonces, sin embargo, lo que nos viene, que hablaremos luego, por ejemplo, los agentes inteligentes, creo que son más coherentes que todo esto que nos ha llegado. Aquí a los errores les llaman alucinaciones. La última experiencia la tengo que contar porque me parece aquí un grupo de jueces organizan un congreso y me dicen que vaya a enseñarles las últimas herramientas. Cogemos el GPS, el GPT y les decimos, venga, este problema que habéis planteado vosotros, preguntamos bien. Bueno, pues tan correcto fue que sacó 38 páginas leídas perfectamente para agradar a los que habían hecho las preguntas, donde la mitad de las referencias eran falsas. Entonces, si tenemos una herramienta que nos va a mentir, ya de entrada habrá que ver qué cuidado hay que tratarlo con cuidado. Por eso es importante las otras ramas, cómo representamos el conocimiento. Dato importante, lo que pasa es que yo no puedo representar en mis clases el conocimiento como lo hacía hace 30 años.
cómo razonamos, qué es el razonamiento aproximado y, sobre todo, hacer algo interpretable con reglas. Lo digo para las personas que están aquí de Sociología y Derecho. A mí, si no soy capaz de justificar el resultado que me da esta herramienta, tengo que buscar la alternativa. Y la alternativa es hacer, por ejemplo, sistemas de clasificación con reglas. Es mi opinión. Que está muy avanzado todo ese tema. Vale. En este punto sí que creo que es interesante destacar que, como bien ha dicho Humberto, la inteligencia artificial no es algo que emerge de repente. Han tenido que acumularse avances a lo largo de los años para ver lo que tenemos hoy en día. Hoy es, por decirlo de alguna manera, la explosión final. Pero la inteligencia artificial lleva acumulando avances más de 30 años, más de 60 podríamos decir. Perdón. Nicanor, sí. ¿me dejas que te vaya a Claro, un poco esto? por supuesto. Bueno, ahí yo creo que hay un hecho fundamental y estando en una jornada de la Red Española de Supercomputación, ¿por qué está pasando esto ahora? Porque hay capacidad de hardware para simular las cosas. Antes no había, o sea, esto no es casualidad, ¿no? Quiero decir, hay un porqué, eso y más cosas, claro, ¿no? Claro, no pero solo el porqué, ¿no? Por primera vez en Navarra se logra implementar el AlphaFold 2. Más o menos, tú eres el responsable junto con otra gente. Es que estamos con magnitudes de problemas de 10 a la 300 posibles soluciones. El número de estrellas en el universo es 10 a la 25 aproximadamente. Claro, si no es con el centro de supercomputación de NASERTIC, Barcelona y todo lo que sea, eso no se puede hacer a día de hoy. Ese es el gran paso. Los ordenadores han bajado lo suficiente de precio y tienen la suficiente capacidad para poder hacer esas cosas que antes no se podían hacer. Y eso está pasando en los últimos 8 o 9 años, 10 como mucho, ¿no? Por eso ahora hay esta explosión, ¿no? Luego hablaremos del rumbo que va a tomar la inteligencia artificial o que en vuestra opinión va a tomar, y creo que aquí hay que hablar mucho del tema del hardware. Pero había un punto antes que Humberto apuntaba, ¿no?, que podemos llegar a perder el control de la inteligencia artificial. Yo creo que esto es algo que nos inquieta a todos, ¿no? Y creo que habría que mirar un poco las aplicaciones prácticas. Guillermo, en vuestra experiencia desde Naxia, vosotros aplicando inteligencia artificial para el mercado, ¿consideráis que podéis llegar a perder el control o, aunque no podéis explicar cómo funciona en las tripas vuestro modelo, sentís que tenéis control, que podéis dar garantía de los resultados que vuestras inteligencias ofrecen a vuestros clientes? Claro, nosotros conocemos de primera mano que lo que ha dicho Humberto pues alucina, la inteligencia artificial alucina y no deja de ser correlación de datos. También es verdad que al punto al que se ha llegado, pues también el tema de agentes inteligentes se puede llegar a implementar ya. Yo lo que creo es que es una inteligencia, o sea, es una tecnología que ha venido para quedarse, que solo puede ir a más y que ya se puede utilizar. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, para labores concretas o donde el contexto sea limitado, pues sí que creo que ya, desde ya puede ser interesante. Obviamente conocemos, bueno, de primera mano se nos han planteado problemas y proyectos en los cuales pues, no hemos entrado porque sabemos que la fiabilidad de eso, pues con inteligencia artificial generativa, no se puede hacer ni se puede asegurar. Tiene que asegurar cierta robustez. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que ya conocemos los límites y sobre todo esto, que ha venido a quedarse y que solo puede ir a más. A ver, si no te importa, para personas que no tengan claro que es un agente inteligente, yo creo que es lo que más se está investigando actualmente, pasa un momento bajo, pero ¿qué es un agente inteligente? Es una herramienta capaz de, yo le mando un trabajo y planifica ese trabajo. Y además lo hace si le digo que lo haga. Para eso tiene que tener una base de conocimiento donde están todos los datos de mi empresa, todos, empleados, gasto o libros de literatura, etcétera, etcétera. Otra base donde están las herramientas que va a utilizar, que puede ser, por ejemplo, un traductor, puede ser un procesador de textos, el Word, puede ser una hoja Excel para hacer los cálculos, etcétera. Y un tercer módulo que es el de, digamos, planificar. Yo le digo, por favor, hazme un estudio de cómo ha evolucionado mi empresa en los 3 últimos años. Entonces te va a planificar diciendo, primero voy a ir a los números, hojas de cálculo, etcétera, etcétera. Voy a sacar unas estadísticas. A continuación voy a ir a las letras, que es con qué demandas estás actuando bien o no bien. Voy a ir a mis clientes. A continuación voy a hacer un resumen para que tú lo entiendas, que es el trabajo que yo haría, y finalmente lo voy a traducir en los idiomas que tú me digas. Esos son los agentes inteligentes, dicho de forma general. Es donde más se está invirtiendo, yo creo, actualmente en investigación y donde creo que va a haber herramientas que para cualquier profesión, derecho, sociología, ciencias,
va a ser una herramienta muy útil. Sí, yo por complementar ahí, el tema de los agentes tiene dos razones de ser. Una, se llama agente porque ejecuta. Ahora cuando le preguntáis a ChatGPT o a cualquiera de los otros, a Grok o a lo que sea, ¿no? Le estás preguntando, pero no ejecutan. Entonces se llaman agentes porque ejecutan. Y luego tienen otro aspecto que también es de utilidad y comercial. Los grandes modelos de lenguaje, lo que le llamaba antes Humberto LLMs, ¿no? Lo que está detrás, la tecnología que está detrás de esas aplicaciones como ChatGPT y otras, lo que hacen es tener un volumen de datos ingentes que cada vez que tú haces una consulta, pues interactúa con ese volumen de datos que es muy grande, pues están entrenados con toda la, ¿no? Pues incluso con toda la información que hay por Internet, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando están entrenados con eso, pues pierden un poco la fiabilidad en el foco concreto. O sea, tú tienes una cosa que sabe todo esto, pero luego cuando le estás preguntando de un ámbito concreto, pierden fiabilidad. Entonces, los agentes también vienen a resolver eso, a que sean más fiables en problemas concretos y luego a que no necesites toda esa capacidad de cálculo, todos esos ordenadores para tareas muy pequeñitas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo, por añadir un poco, yo creo que lo que están haciendo ahora las grandes compañías es llegar al máximo número de usuarios, entonces por eso están creando un agente general que abarque todo, pero yo creo que el futuro, un poco la pregunta que vas a hacer, que se van a centrar de que si coges el 5% de todos esos datos solo para medicina, pues creas un agente, ya no hace falta tanta potencia para entrenar el modelo y luego para correrlo. Entonces, yo creo que va a ir por ahí los tiros. Lo que están haciendo las grandes empresas a veces es una buena señal y otras veces no nos podemos guiar por eso. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto dinero gana OpenAI al año? Menos, no sé ¿Cuánto cuánto. dinero va a ganar hasta 2028? Está previsto. Está previsto que en 2028 totalice unas pérdidas de menos 40 billones americanos, menos 40.000 millones. O sea, va a perder 40.000 millones. ¿No? Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Pues porque no están sacando dinero. Entonces, no está funcionando comercialmente lo que tienen, están dando pasos hacia adelante, sabiendo que algo va a funcionar. Y no estando reñido eso con que, por ejemplo, lo que hacéis vosotros sea útil a día de hoy para las empresas. La gente que está ahora triunfando con la IA no son los que se están triunfando a nivel de uso y económicamente sobre todo, ¿no? Porque el triunfo puede ser muchas cosas, pero son dos, unos los que están haciendo cosas prácticas pequeñas como vosotros para las empresas y otros los que han acertado con alguna cosa un poco más general, pero sobre todo los que están haciendo cosas pequeñas. Pero acabas de meter el dedo en la llaga. Uno de los tópicos que más se está investigando actualmente en inteligencia artificial no es ni sesgos ni interpretabilidad. Bueno, interpretabilidad un poco más, pero bueno, lo que se está investigando es cómo reducir el número de datos para entrenar estos sistemas, porque si no, el coste energético es tan elevado y por eso vienen los agentes inteligentes. Yo voy a hacer un agente inteligente para alguien que esté haciendo derecho, perfecto, y voy a limitar el número de datos, pero reducir el número de datos para sacar la misma, digamos, decisión que cuando manejo todos, nosotros tenemos el caso, ahí está Yosu, por mencionar algo, cuando tú quieres reducir el número de datos, coges 100.000 datos y hemos demostrado matemáticamente más o menos que si coges los R mayores y los S menores, el resultado que obtienes es equivalente a manejar los 100.000 datos, pero el coste computacional de ordenar aquello no había por dónde cogerlo. Todos los proyectos de investigación que están llegando a mis manos, todo lo que está pasando actualmente pasa por cómo reducir el número de datos para investigar. Por eso los agentes inteligentes son importantes, porque si aquí hay un periodista, le puede interesar cierta cosa en un momento determinado, pero no todo lo que hay. Eso es lo que... Por esta dirección que vas, Humberto, volveremos a retomar cuando hablemos de la deriva que va a tener la inteligencia artificial, quién va a controlarla, quién va a monopolizarla, si es que la va a monopolizar alguien, pero sí que creo que es importante hacer énfasis en lo que decía Guillermo, ¿no? En su experiencia profesional, la inteligencia artificial es segura porque conocemos sus limitaciones, eso es lo que hace que sea segura, saber por dónde falla. Creo que todos hemos oído recientemente problemas que hay con ChatGPT, ¿no? Problemas que están teniendo los usuarios por utilizarla de manera sostenida, por fiarse ciegamente de las respuestas de ChatGPT, ¿no? Que si inducción al suicidio, que si la gente se toma literalmente lo que dice ChatGPT. Claro, eso es lo importante, saber con qué estás interactuando, saber que las respuestas pueden tener fallos, pueden tener limitaciones. Hay otro sector donde creo que es muy crítico tener control, que no perdamos el control de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Aitor, tú estás aplicando inteligencia artificial a genómicas. Yo creo que aquí es relativamente importante, ¿no? Porque no sé si es tu caso, pero de aplicaciones médicas se pueden derivar aplicaciones de diagnóstico. Se le va a decir a un paciente qué tiene o qué no tiene. Creo que es muy importante la precisión y el control, ¿no? En tu opinión, ¿qué opinas tú cuando trabajas con la inteligencia artificial? ¿Sientes que tienes el control o que lo pierdes?
Sí, nosotros que trabajamos en temas de biomedicina sí que consideramos que es muy importante conocer, tal y como decía Humberto, realmente por qué se toman ciertas decisiones, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial, qué procesos llevan a cabo a la hora de tomar una decisión u otra. Por ese motivo nosotros, ahora mismo está muy centrado el debate de la inteligencia artificial en LLMs, en modelos del lenguaje y este tipo de IA, pero hay muchos otros modelos de inteligencia artificial que sí que son explicables, que sí que tienen por detrás modelos matemáticos concretos y que se pueden explicar a la hora de llevar a cabo esa toma de decisiones. Por tanto, nosotros, como consideramos que este campo, la toma de decisiones es crítica, no trabajamos tanto con modelos de inteligencia artificial de fuerza bruta, como pueden ser los modelos de deep learning o estos modelos del lenguaje, sino que nos centramos más en modelos, otro tipo de modelos, como pueden ser las redes bayesianas, etc., que sí que nos permiten esa trazabilidad que creemos que en ciertos sectores, como por ejemplo el tema de la medicina, pero hay otros muchos más, es algo muy crítico y que cada vez con estos nuevos modelos que están apareciendo, con toda esta escalada de capacidad de computación que nos permite ejecutarlos, se está perdiendo. Y que creemos que en el tema de la inteligencia artificial es algo bastante relevante. Vale, por bajarlo, o sea, creo que lo has explicado muy bien, pero por bajarlo a un lenguaje un poco más llano. Hay un montón de gente que se dedica a estudiar las tripas de los modelos, a intentar explicarlos, y eso garantiza que tengamos el control. Un poco en este sentido yo creo que es importante desmitificar la visión que da el cine de la inteligencia artificial. Skynet no es algo posible, no es algo posible porque la IA comete fallos y ya los vemos, y tenemos la oportunidad de corregirlos, ¿no? Entonces creo que en este sentido es muy importante decir que la inteligencia artificial es una herramienta segura, que no debemos tener miedo a abrazarla y a adoptarla cada vez más, ¿no? Siempre con las cautelas que se merece toda tecnología, ¿no? Un coche también puede matar a una persona si se utiliza mal. Esto es lo que tenemos que saber cada vez que cogemos un coche o cada vez que utilizamos inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que respecto a este punto más o menos está todo dicho y podemos progresar un poco a la siguiente pregunta, ¿no? En vuestra opinión, ¿cuál diríais que es el cambio más profundo que la inteligencia artificial ya está provocando en nuestras carreras? ¿Y cuál creéis que será el mayor reto en los próximos 5 a 10 años? Humberto, una vez más, empieza tú, por favor. El reto, ya lo he dicho anteriormente, el reto es intentar utilizar LLMs, pero de forma correcta, interpretable y sobre todo con algoritmos lo que llamamos verdes. Hay que decir que, por ejemplo, Google quiso poner un centro de datos que, por cierto, en Aragón se van a poner 3, lo digo de entrada, que para mantener la refrigeración, bueno, la temperatura de los ordenadores, GPUs, etcétera, necesitaba gastar 7,5 millones de litros de agua diarios. Entonces, el reto viene, por eso he dicho que la investigación se está centrando sobre todo en cómo reducir el número de datos para que nuestros sistemas no gasten tanta energía. Ese es el reto, lo que llamamos algoritmos verdes. Y desde el punto de vista teórico, y esto lo digo yo a nivel personal, creo que el reto viene en un desarrollo matemático coherente para justificar ciertas herramientas. Ha explicado antes, Aitor, ha hablado sobre las redes bayesianas. Yo voy a mencionar las redes difusas. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto que está en MET y TESIGNOR para predecir con más tiempo el desbordamiento del río Arga. Necesitamos muchos datos. Ahí estamos, ¿eh? O sea, NASERTIC, computación, pero con un sistema interpretable. Es decir, empezar por una serie de reglas, teniendo en cuenta la incertidumbre que cuando te dicen 30 litros por metro cuadrado igual son 30,02 o 31 o 29. Ahí, esos sistemas que se están desarrollando son muy útiles. Entonces, tenemos que insistir de cara a todas las personas y sobre todo a los jóvenes, que hay métodos interpretables que funcionan muy bien también, que no todo es LLMs. Los grandes proyectos de medicina que hemos hecho nosotros, como polimedicados o predicción de ictus, etcétera, con el complejo hospitalario, han sido siempre con datos reales y sistemas interpretables. Yo no puedo decirle a una persona de 0 a 6, usted tiene ictus con grado 3, que significa que vas a estar 3 meses en cama, si no eres capaz de decir por qué. Es cierto que te lo dice muy bien el ChatGPT bien entrenado, pero no te dice por qué. Entonces yo creo que el reto es modelos matemáticos para interpretar y, sobre todo, decir que hay otras herramientas, desde bayesianos a difusos, que pueden hacer aproximaciones muy buenas. Y de hecho es que el Banco Santander, cuando tiene que entregar sus cuentas en el Banco Europeo, utiliza los métodos de inteligencia artificial puros y duros y al final hace un sistema de reglas interpretable. Vale, en este sentido podríamos decir que hay dos esferas en cuanto a visibilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Por un lado estaría el gran teatro que se está montando en torno a los grandes modelos generativos, pero eso solo es un aspecto y solo es
un ejemplo de aplicación de la inteligencia artificial y luego hay otros ejemplos más pequeños, menos visibles, pero igualmente potentes, interesantes y relevantes. Por favor, los estudiantes, que veo aquí bastantes, cada vez que utilicéis el ChatGPT, vamos, desde mi punto de vista, tenéis que utilizarlo, tenéis que leerlo con mucho cuidado y corregirlo. Sugerencia. Yo tengo un trabajo, primero me hago el trabajo y luego voy al ChatGPT porque el ChatGPT me va a dar ideas que yo no he tenido en cuenta. El proceso, al contrario, es malo. Lo digo por experiencia, ¿eh? Ya que te diriges al público, creo que habría una vez más, una división, ¿no? Por un lado están los retos para los que crean la inteligencia artificial, para los que la supervisan, para los que velan porque sea segura. Y por otro lado estaría el reto al nivel de quienes la utilizan, ¿no? No sé si alguien del público quiere aportar algo en este sentido. No sé si la percibís como segura, si os produce alguna inquietud. ¿Alguien quiere animarse? Venga, Carlos, adelante. Yo tengo una inquietud que va un poco desafiando el mantra de que la IA va a ir a mejor. Yo no estoy seguro. No estoy seguro porque... Totalmente de acuerdo. Sí, por ejemplo, si, por ejemplo, hablamos de LLMs, ¿no? Que parece ser el tema más hablado hoy, está claro que los primeros LLMs se alimentaban de un montón de texto, en su mayor parte escrito por humanos. Fueran libros, fuera Internet, pero, por ejemplo, tienes la teoría de la web muerta. Cada vez hay menos páginas escritas por humanos, de tal manera que lo que podríamos llamar las siguientes IAs van a beber de un pool de datos que, vamos a decir, no es que esté contaminado, pero está en buena parte y cada vez en mayor medida generado por otras IAs, de tal manera que podríamos llegar a un punto donde lo mejor a lo que pueden aspirar las IAs es aprender lo que hacían las anteriores IAs. Y esto a mí me parece que nos generaría lo que llamaríamos un plató, ¿no? Una llanura de rendimiento en términos de modelos de aprendizaje. Por lo cual yo no estoy nada seguro de que, sobre todo en términos de modelos generativos, esto vaya a ir a mejor, porque creo que quizá las primeras IAs generativas te marcan el tope de rendimiento. Y incluso, Carlos, no solo en las generativas, ¿no? También una de las cosas que nos ha pasado trabajando con la industria en los últimos años es que parecía que había datos para entrenar los modelos de Machine Learning, etcétera, y realmente los datos eran malos. Claro. Lo que se nos ocurrió fue crear datos sintéticos. Entonces, no solo en los modelos de lenguaje, sino también en el Machine Learning, etcétera, estamos trabajando mucho con datos sintéticos que ya no son datos reales, ¿no? Entonces yo veo esto y creo que a futuro, ¿no? Hay mucho optimismo en que esto va a mejorar, pero yo lo veo un poco, decir, dramático. Pero es que lo veo literalmente lo que sería un tope duro, o sea, un tope que no se puede solventar. A menos que pongas a todos los humanos a generar datos, a todas las empresas a generar datos, a todos los humanos a hacer textos. ¿Cómo veis que la tecnología actual va a afrontar este desafío de, digamos, de entrenamiento en base a datos sintéticos generados por otras IAs, etcétera? Sí, yo lo que decía era que solo puede ir a mejor, digo, porque pues me extrañaría que empeoraran, pero es verdad, lo del colapso de los modelos se puede llegar a dar por eso que has dicho, o sea, al final se están reentrenando a sí mismas hasta que puede llegar a un momento en el que pues deje de decir, no ya alucinar, sino decir la verdad, pero que es una mentira. Entonces, bueno, pues es verdad que eso puede pasar. Luego yo también, esto ya son expectativas, al igual que las empresas, lo que ha dicho Iñaki, no están ganando dinero. La burbuja de los .com, de Cisco, bueno, pues si comparas puede ser que acabe pasando algo así, de que esto sea una burbuja y las expectativas no se acaben cumpliendo. Yo donde estaba es que en este punto, si nos paráramos aquí y nos estancáramos, creo que la inteligencia artificial ya tiene un valor y ya se podría quedar, pero bueno, pues puede ser que... Yo, si me permitís, hay un segundo. Yo creo que en muchas ocasiones, en la mayoría, entre lo que debería pasar y lo que pasa, o lo que quisiéramos que pasara y lo que pasa, hay una diferencia, ¿no? Y en la primera, volviendo a lo que decía antes Humberto, les has dicho que no hagan los trabajos al revés. Eso no va a pasar. O sea, no, yo lo de enfrentarte a una hoja en blanco y no partir de nada, igual sería lo ideal. Creo que es muy difícil que pase. Lo he dicho por experiencia. Entonces, preguntabas antes que estaba cambiando la IA. Y la IA, por ejemplo, la manera de buscar información. O sea, la manera de buscar información hasta el punto de que dices, ¿Google utilizaba antes IA en sus algoritmos? Pues en un primer momento no, luego sí. ¿La mostraba? No la mostraba. Pero ahora no le quedan más narices que meter debajo de la barra de búsqueda la respuesta de Gemini. Porque si no, no iban a buscar la gente, no íbamos a buscar la gente en Google nada, lo íbamos a buscar en ChatGPT o en otras herramientas, ¿no? o en su Gemini, pero no en Google, iba a perder la supremacía del buscador. Con esto pues pasa un poco igual. La perspectiva
puede parecer que no va a mejorar, y sí va a mejorar, y va a mejorar en mi opinión, ¿eh? O sea, no, y esto son solo opiniones, ¿eh? Luego ya veremos de aquí a 8 años, cogemos el vídeo, volvemos, va a mejorar. ¿Por qué va a mejorar? Pues porque hay mucho interés, porque sabemos que es una herramienta útil, porque hay mucho dinero y porque hay muchas personas pensando en cómo hacerlo mejorar. ¿Va a mejorar con la orientación que le estamos dando a día de hoy? Pues igual no, pero al final mejorará y será una herramienta más útil, yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, si se quedara la IA como está, yo creo que ya sería un cambio drástico para la humanidad, ya solo por el tema de investigación, cómo la mejora, cómo facilita el buscar información, la programación, que al final, bueno, las matemáticas y la programación al final conlleva a todo ahora mismo. Y yo también soy optimista porque, por ejemplo, esta tecnología no se había desarrollado porque faltaba potencia. Y al final también se está viendo que si se investiga más, si se optimizan más los recursos, como China, por ejemplo, ha hecho con los chips, pues yo creo que también con el dinero que se está metiendo y lo que se está investigando, yo creo que va a ir a mejor. Pero bueno, que ya si se quedara como tal, yo creo que ya sería un cambio O muy incluso bueno. le están dando una vuelta al modelo de Transformers, bueno, en China, claro. Esto. Esta tarde se hablará de Transformers, espero yo, en la segunda sesión, sin más, ¿eh? Porque el coste energético de los Transformers, cuidado, y cómo se va a hablar de eso, por alusiones. Yo lo que he dicho anteriormente es, una vez me invitan a dar un pregón y lo que hago es irme directamente al ChatGPT. Durante 15 días estuve bloqueado. No se me ocurría más que lo que me había dicho el ChatGPT. Por eso digo de hacerlo al revés. Tú haces primero tu guión y luego el ChatGPT te va a ayudar. Respecto a la pregunta, a ver, yo creo que por eso en esta universidad hace X años se puso ciencia de datos. El origen de todo maneja en saber tratar bien los datos. Otra cosa es que luego la formación no lo consigamos, etcétera. Yo creo que estas herramientas, cuando tú haces una herramienta que la he visto yo para buscar en Navarra el mejor sitio donde puedes poner un parque de aerogeneradores, funcionan muy bien cuando todos los que han intervenido en esa herramienta, todos, son gente que trabaja en energías renovables, gente que conoce el tema y no dejan entrar a nadie. Entonces le dices, ¿en qué parte de Navarra pondría 80 aerogeneradores? Te lo clava. Los propios especialistas te dicen, porque no hay, digamos, datos falsos ni alucinaciones, que son errores, digamos lo que queramos. Entonces, hay que hacer un buen tratamiento de datos. Cuando en la Universidad Pública de Navarra, que es donde estoy yo, se plantea poner el grado en inteligencia artificial o el grado en ciencia de datos, yo decido ciencia de datos. Yo hablo, decido y luego logro convencer o no a la gente. Tú participaste en el laboratorio de ciencia de datos desde hace mucho tiempo, Ernesto está por ahí. Entonces, es fundamental saber tratar bien los datos. Y no nos olvidemos de algunas herramientas que están pasando de lado. Yo ahora estoy preparando un curso sobre, te cojo a ti 3 segundos, ¿verdad, Iñaki, que estará por aquí, hablando? No, el experimento que hice ayer fue coger a Pedro Sánchez durante 1 minuto hablando y luego coger un escrito que había hecho Feijóo e hicimos que Sánchez dijera lo de Feijóo, por no hablar de imágenes. Es que también hay otras cosas. Ahí sí que nos viene un peligro. Y ahí es donde los de derecho, ética, la ética, etcétera, tienen mucho que decir. Yo puedo inventarme todo lo que me dé la gana. Y eso lo puede hacer cualquiera, porque si yo puedo hacer un vídeo, es cierto que con una imagen, hoy lo hablaba con Iñaki, con una imagen puedo generar un vídeo de 5 segundos, una fotografía de los que estamos aquí, pero puedo decir que sea agresiva. Puede cualquiera hacerlo. Por eso viene el problema del tratamiento de los datos. Es muy peligroso y no creo que cualquiera tenga acceso a ciertas herramientas. También tenemos que ser conscientes. El otro día estábamos hablando con los de Navantia, ¿verdad? Y con los de Airbus, sí. Y nos decían, hombre, nosotros no vamos a adoptar según qué técnicas de IA porque no nos podemos permitir que un misil caiga donde no debe caer. Y le digo, ya, tú no, pero en otras partes del mundo ¿les va a dar igual que caiga en otro lado o no? No. Quiero decir que aquí estamos en Europa con nuestra ética europea, pero luego la ética europea no es la de todo el mundo, ¿no? Mira, yo estoy ahora en clase explicando a algunos alumnos que están aquí los sistemas de toma de decisión. Cuando tú pones a un dron un sistema de toma de decisión y decide con imagen de la que he generado yo qué es un objetivo y qué no es un objetivo, pues yo me pongo a temblar. Os lo digo de verdad, ¿eh? Yo creo que hay que... Sí, pero Netanyahu tiembla o no. Parece que no, ya ves. Pero de verdad que es una herramienta que tiene una dosis de peligrosidad muy importante. Pero el fundamento es el buen tratamiento de los datos.
en todos los sentidos, ¿eh? ¿Sí? Micro por aquí, por favor. Perdona, pero ¿por qué te pones a temblar? O sea, si tú le dices a un dron, este es el malo y este, o sea, no, este es el malo. Pues porque yo, que he desarrollado bastantes sistemas de toma de decisión, puedo manipular quién es el malo y quién es el bueno en medio segundo. Vale. Entonces no es lo mismo un dron. Bueno, y porque él Aquí. con la información puede errar. Eso es. Porque acierta a un 96%, ¿no? Pero no acierta al 100%. Vale. Entonces, A ver. que le caiga un misil, en mi opinión, a alguien es malo de todas. Sí, Pero- vale. A ver, Sí, vamos a ver. ahí estamos de pero- acuerdo. eso es, Te voy a dar- pero que caiga te en voy un a dar la hospital es vuelta. diferente que caiga en un objetivo militar, ¿no? O en una planta de generación de petróleo, por ejemplo. Sí. ¿no? Bueno, entonces que le caiga a un hospital. Entonces, cuando el sistema de decisión es automático, el humano se puede equivocar, por supuesto, pero es que el sistema de automático es que en un X% de probabilidades, o sea, de ocasiones, se va a equivocar. O sea, en 4 de cada 100 el misil va a caer al lado y puede ser un hospital, ¿no? Si están mal representados los datos, te equivocas sí o sí. Ahora yo te devuelvo la pregunta. Vale. ¿Tú te fiarías de un sistema que te dijera hay que operarte dentro de 3 meses y no te dijera ni por qué, ni justificara por qué? Dices, a ver, hay cantidad de mamografías. Acierta el 97 de cada 100. Sí, tranquilo. pero eso es. Pero tú te fiarías. Hay un sistema de mamografías que es perfecto. Se hizo con 10 millones de mamografías. Sacas una mamografía y el médico dice, pues no hay nada. Y sin embargo el sistema te dice, cuidado, que hay que operar. ¿Por qué? Porque compara con otras mamografías similares que al cabo de 3, 4, 5 meses hubo que operar. Pero se equivoca. Depende también de la calidad de las mamografías. Si yo puedo entrenar al sistema con malas mamografías, lo he fastidiado. Claro. Cuando es salud es distinto, ¿eh? Vale, sí. No, entonces sí que entiendo que te pongas a temblar si los datos que le hemos pasado a ese dron no son 100% exactos y si, o sea... Pero, ¿qué es un dato exacto en una imagen? Cuidado, ¿eh? Ostras. Es que ahí, claro. Es que es prácticamente imposible que los datos sean exactos al 100%, ¿no? Mira, cuando estás hablando de según qué aplicaciones. cuando te voy a decir una cosa, cuando tú trabajas con médicos y te dice, a mí no me entregues 3 radiografías ni 5, entrégame una. Supongamos que tienes 3, ¿eh? Y coges el primer elemento de la radiografía, 0,5, el segundo, 0,6 y el tercero, 0,7. Vale. Si tú haces la media aritmética para hacer uno, te estás inventando datos. Te lo estás inventando tú. Entonces tienes que coger uno de los 3. No la media aritmética ni la media geométrica, que es un dato nuevo que ninguna máquina te lo ha dicho. Si tú vas a interpretar una imagen, cuidado con lo que hay detrás. Y luego si entrenas con las radiografías de otra persona o con los datos de los genomas de una persona y tomas decisiones en los genomas de otra, en la medida que tú tienes más genomas para entrenar, tienes menor probabilidad de que falle, pero siempre lo estás aplicando a un caso nuevo, no al caso que ya tienes representado en los datos. Una cosa que añadir, porque ahí también surge a veces un dilema en el sentido de que, vale, es cierto que es posible que el modelo de inteligencia artificial falle 3 de 100 veces. Pero la persona que toma la decisión también puede fallar. Sí. ¿Y qué pasa si realmente, Claro. ¿qué pasa si realmente la persona falla más veces que el modelo, pero no puedes explicar por qué el modelo está tomando las decisiones? Ahí que se preferiría. Pero Entonces, es existe toda la complicado teoría eso. del consenso de varias personas cuando tú vas a un médico. Este es otro proyecto que tuvimos con el Complejo Hospitalario de Navarra. Un tema de medicamentos, medicación. Tú vas a un médico y era un paciente de 42 años, recuerdo como si fuera hoy, hipertensión. Y los médicos no se ponían de acuerdo entre elegir un medicamento de los 6 que había. ¿Cómo resuelves ese problema? Con muchos más médicos y llegar a la teoría del consenso. Un solo médico no decide, un dron decide. Y hablando de la IA, ¿hay alguien aquí que esté estudiando medicina? No hay nadie. No. Pero bueno, si fueras, ¿qué es mejor? ¿Un médico o una médico usando IA o sin usar IA? ¿Qué es mejor? ¿Un médico o una médico compartiendo información con otros colegas? Bueno, pues es mejor cuanto más información. Entonces, lo que te da la IA, en mi opinión, te tiene que servir para decir, oye, no lo había visto, voy a pensar por qué me está diciendo la IA esto, ¿no? Es lo que he dicho antes del pregón que tuve que dar. Era sobre el aceite. A mí en la vida se me había ocurrido mirar que si la parábola de tal... Y de repente me sacó todo tan
machacado que no era capaz de pensar en nada. Por eso recomiendo primero hacer el trabajo y luego utilizar la IA para que os dé... Sí, claro, yo creo que ahí está el punto, que el humano, o sea, la IA lo que hace es potenciar al humano y no caer en la automatización cognitiva, que es lo que yo creo que ya está pasando, de no escribir ni un correo, pasarlo a la IA, tal. Pues, sobre todo no repasarlo, ¿no? Tampoco. Dices, no, como me lo han escrito, lo mando, ¿no? Claro, eso es peligroso. pero potencia. En este punto os voy a detener porque, bueno, un poco por sumarizar lo que dice Carlos, creo que hay una vez hay que analizar el tema de los datos desde dos puntos de vista distintos, ¿no? Por un lado, es verdad que los datos que tenemos son los que son, pero hay mucha gente interactuando con inteligencias artificiales ahora mismo. Esa interacción genera datos que proceden de la supervisión de una persona y se pueden utilizar para alimentar un sistema mejor. Claro, no todas las IAs que se están entrenando están produciendo datos. Por ejemplo, en aplicaciones como la de Aitor, no. Ahí hace falta un profesional que juzgue los datos, que los purgue, porque en su caso, por ejemplo, y esto lo sé de primera mano, esos datos no se han recogido a propósito para un proyecto de inteligencia artificial, o muy probablemente no lo hayan sido. Entonces, aquí aparece un nuevo campo de progreso, ¿no? Esa recolección más exhaustiva y más ad hoc para la inteligencia artificial de datos. Probablemente las herramientas que se vea obligado a desarrollar Aitor ahora sean mucho peores que lo que se podrán desarrollar dentro de 40 años cuando se haya recogido datos exclusivamente para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, aquí sí que quiero dejar claro que la inteligencia artificial, pese a la apariencia de estar todo hecho, de estar en una cúspide, está lejos de estar en su punto máximo. Todavía quedan muchos campos de mejora, ¿no? Y un poco habéis ido por esta línea, creo que es momento para introducir la siguiente pregunta, ¿no? ¿Estamos preparando a los estudiantes adecuadamente para trabajar en un mundo donde la inteligencia artificial es ubicua? O sea, sabemos que los datos son un problema y que hace falta una persona que tome la decisión de si aceptar la predicción o el resultado de la inteligencia artificial o no. Y hace falta un criterio y hay que formarlo. En este sentido, ¿qué opináis vosotros? Iñaki, ¿qué opinas tú? Sí, yo lo que pensaba es, ¿le daríamos a alguien una motosierra sin enseñarle a utilizarla? No. ¿Esto es tan peligroso como una motosierra? Hombre, pues desde el punto de vista a corto plazo no te vas a cortar con ella, ¿no? Pero bueno, pueden pasar muchas cosas. Entonces, estamos enseñándole a los estudiantes y a las personas usuarias en general cómo se usa la IA. No, está yendo tan rápido que no sabemos ni cómo se usa ni estamos teniendo los mecanismos para enseñarle a las personas a saber usarla. Y además, eso, como cuando tenemos algo claro, pues ya sale otra cosa nueva, pues es difícil. Pero en mi opinión, no estamos formando a las personas usuarias para ser capaces de interpretar la herramienta tan potente que es y utilizarla de manera correcta. Sí que este es un tema que a mí desde la academia me preocupa muchísimo. Yo he participado a lo largo de muchos años, insisto, yo era un friki cuando hacía inteligencia artificial hace 38 años. Era totalmente un pirao de Navarra, junto con Pedro Burillo. He participado en muchos planes de estudios, pero yo, vamos a ver, no me quiero centrar más que en la última parte de este razonamiento sobre las carreras de ciencia de datos, informática e inteligencia artificial. En cualquier tipo de titulación, sea de derecho, sociología, etcétera, tiene que haber como mínimo una formación sobre estas herramientas, su poder y el peligro que llevan consigo todas las titulaciones, eso sin excepción. Ahora voy al caso de informática y luego iré a ciencia de datos. Yo he participado en el plan de estudios hace 12 o 15 años de informática. Vamos a ver, en los últimos 12 años, la carrera de computación informática es que no tiene nada que ver. Hay cantidad de materias, probablemente la mía, la primera, que de 6 temas quitaría 4 y dejaría solamente 2 y metería unos aprendizajes profundos, un tratamiento de Big Data. Entonces, el sistema está tan sumamente, digamos, complicado que modificar un plan de estudios es casi un milagro. Y el plan de estudios que proponen es, como ya ha salido tanto en la prensa, hay que meter una asignatura de ética para el tratamiento de estos sistemas en inteligencia artificial, en la carrera de informática. Que no es solamente eso, que sí. Hay que saber en qué punto estamos, qué significa el Big Data, qué significa el Machine Learning, qué herramientas interpretables hay, y eso hay que meterlo en los planes de estudios. Y lo mismo digo de ciencia de datos. Se han hecho, ciencia de datos está más modernizado todavía, gracias a Dios por ahora, porque tenemos una serie de asignaturas, pero se han hecho unos planes de estudio ya viejos y que es imposible modificar. Y no me sirve añadir lo que falta en un máster. Eso es otra cosa.
hay unos conocimientos mínimos para ir a ese máster que tú te vas a especializar. Pero es que estemos funcionando con un plan de estudios de hace 15 años sobre ciberseguridad, es que, ya por no hablar solo de inteligencia artificial, es que a mí se me cae la cara de vergüenza. Y de todas maneras, Humberto, eso centrándonos en las personas que tienen que desarrollar la IA, ¿no? Pero luego, Sí, pero luego con carácter general, con como carácter personas general, usuarias, sí. es que todo el mundo, todas las personas vamos a ser usuarios de IA, ¿no? Y hay que formarles para que sean Por capaces. eso he dicho que desde alguien de derecho a alguien de ingeniería industrial, por poner un ejemplo, yo hablo con los ingenieros industriales. No, mi crédito no me lo quita nadie. Es que es así, los que estamos trabajando en la universidad sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pues hay que meter formación en inteligencia artificial, en conocimientos de inteligencia artificial, en cuestiones éticas y morales para trabajar con inteligencia artificial en todas y cada uno de los grados que existen en este país. Sí y luego o sí. también, nos estamos olvidando, aquí está Paula de FP, pero también bueno. aquí hay un punto que es interesante, ¿eh? Por primera vez, la disrupción con respecto al mundo laboral está pasando más en trabajos de oficina y en trabajos donde hay tareas asociadas, yo no le diría razonamiento, pero bueno, al procesamiento de datos, etcétera, que en los trabajos manuales. Pero también es verdad que en esos trabajos va a ser necesario que las personas sepan usar esas herramientas. Y eso aumentará su empleabilidad, su productividad, ¿no? Etcétera. Por cierto, qué bien se está haciendo en FP en Navarra el tema de robótica. Vamos un momento con la pregunta del público. No hay allá al fondo una pregunta, sí. Vale, perfecto. A educación en general. Bueno. Es decir, si la inteligencia artificial la puede utilizar cualquier ciudadano y puede tener beneficios y problemas es imprescindible que toda la sociedad sepa utilizarla, que no nos encontremos que no es como un mando de la tele. Un coche, tú necesitas una licencia para aprenderlo a utilizar. Pues el grado necesito que me lo amplíes un poco más. A ver, te voy a decir, vale, situación actual, bachillerato y llegada a la universidad, ni una sola asignatura de informática. Ni una. Entonces, me llegan los alumnos a mis grados y si tengo que darles programación, que es fundamental, es que tienes que empezar de cero. Tenemos las semanas de la IA, por lo menos, ¿no? Que Sí, bueno, sí, también, ¿no? Las semanas de la IA. Pero los alumnos no saben realmente qué es la informática. ¿Qué es la informática para ellos? Entonces, hay que ir más abajo también de los grados. Y sobre todo ahí hay que insistir mucho en cómo manejar las herramientas, etcétera. Y después, en todo grado, ya te digo, yo creo que hay que meter algo. Es mi opinión. No solamente formación, utilización y cuestiones éticas y morales, que es donde nosotros estamos fracasando totalmente. En este punto, claro, yo formulo la pregunta, pero está bien interpretarla como estudiantes del tramo universitario, pero coincido con habría que ampliar, ¿no? Creo que debería considerarse todos los estudiantes en general. En el año 19 me dieron el Premio Nacional de Informática. En aquella reunión que se hizo, no sé si estabas tú, en el Palacio Marqués de no sé qué de Salamanca, se le puso al ministro encima el problema, el director de la Asociación de Informáticas, etcétera, o se pone algo de informática en bachillerato o esto va a colapsar. No se ha hecho nada, estamos en el 2025, nada. Bueno, tal vez incluso antes, ¿no? Quiero decir, todos sabemos que los niños pequeños hoy en día es difícil que no tengan un teléfono en algún momento en sus manos, ¿no? Tienen acceso a Internet y ya de por sí hay que formarlos para utilizar Internet adecuadamente, pero es que encima los teléfonos ahora traen inteligencia artificial, encima habría que formar también, ¿no? Ya es que se suma al Internet la inteligencia artificial. Chicos, Aitor, Sergio, Guillermo, vosotros os ha tocado el boom de la inteligencia artificial al comienzo de vuestra carrera profesional. ¿Vosotros os sentís que habéis llegado a este boom con suficiente formación o hubierais echado en falta que apareciese formación respecto a la inteligencia artificial antes en vuestra carrera? Yo creo que el problema de todo esto es un poco lo rápido que ha llegado a la vida de todo el mundo el tema de los agentes LLM y el acceso a la inteligencia artificial de golpe, ¿no? Porque antes la inteligencia artificial sí que era algo que era muy de nicho, la gente que estaba desarrollando estos algoritmos trabajaba con ello, pero el resto de la sociedad no tenía ningún tipo de relación con ello. Pero de la noche a la mañana, con la aparición de estos modelos, es algo que ha llegado a todos lados. Y es cierto que es complicado, yo creo que algo que aparece tan rápido que se pueda gestionar y que se pueda formar a todo el mundo que lo va a utilizar de la noche a la mañana.
Entonces sí que yo creo que es algo que es importante empezar a desarrollar desde ya, porque es algo que está afectando a la vida ahora mismo de todas las personas desde que son muy pequeñas. Y en mi caso personal, a mí me ha pillado un poco a medias, porque yo al principio no la tenía y ahora sí lo tengo, y sí que yo, como soy una persona que sí que estaba trabajando ya en estos ámbitos, sí que es cierto que tenía igual un poco más de formación en ello, pero sí que creo que a partir de ahora es necesario que se lleve a cabo algún tipo de formación para saber por lo menos desarrollar un poco de pensamiento crítico o algo a la hora de analizar las salidas de estos modelos y poder valorar cuándo algo se puede utilizar y cuándo no. Sí, bueno, nosotros también empezamos sin ChatGPT. De hecho, bueno, es en primero donde más peso tiene la programación, y creo que es un reto también que de verdad la universidad siga siendo valiosa en ese aspecto y se siga pudiendo aprender, porque bueno, pues supongo que si no es la mitad será el 100% de los estudiantes usa ChatGPT, si tienen que hacer prácticas o lo que sea. Entonces, yo creo que para realmente tenga valor el título universitario también se le tendrá que dar una vuelta de cómo de actualizado está y cómo se plantea ese reto, porque si no se ve pues lo que está pasando en Harvard, en Stanford, que gente está abandonando la universidad porque no es capaz de seguir el ritmo, y al final su currículum se ha convertido en me cogieron en Harvard, pero yo ya estoy pues siguiendo mi ritmo porque esto va demasiado rápido. Luego también el tema del perfil, de los perfiles que en la universidad se llegan a dar en las carreras. Creo que bueno, pues ahora mismo hay arquitectos de IA, hay muchísimos perfiles que se van a acabar viendo, y es una sensación de desconexión y sobre todo de una vez llegas al final, no te voy a decir vértigo, pero simplemente como de que no sabes nada de lo que hay más allá. Una desconexión con el entorno empresarial o industrial de aquí de Navarra bastante grande, pues que no sabemos qué proyectos hay, qué empresas hay, qué se está haciendo, y yo sí que plantearía por lo menos algo así sencillo. Bueno, no sé cómo de sencillo es, pero tratar de incentivar, pues, sea de empresas públicas, sea de cualquier sitio, pues, charlas, formaciones o este tipo de iniciativas. Mira, le voy a contestar porque como yo he participado en varios planes de estudios, cada vez que además vienen, empresas están en el comité para formar un plan de estudios, al final los colegas míos universitarios siempre le dicen, es que yo no voy a formar a en este caso, informático para que trabaje en esa empresa, tiene que ser algo más generalista. Ese es un problema. Segundo problema, yo creo que el tema de informática, por ejemplo, en la Universidad Pública de Navarra, y lo mismo puedo decir de ciencia de datos, creo que salen muy bien preparados en algunas cosas. Programación, creo que sois buenísimos. Buenísimos, es mi opinión, pero hay deficiencias que hay que mejorar. Pero yo creo que estructurar la mente a una persona que llega sin saber nada de informática para coger un problema y saber hacer un programa de lo mejor que hay es complicado y se hace bien, O sea, esa es la virtud del plan de estudios actual, pero cada vez es más obsoleto. Vale. Yo para responder a la pregunta, a veces hablando con Guillermo, agradecemos que no nos tocó ChatGPT en primero, porque también es una edad, con 18 años, la picardía española que tenemos. Yo veo mucho peligro. El otro día hablando con un amigo, me dice que su hermano de 11 años le llegó y le dijo, mira, tengo esta idea para tal, esta idea para tal, esta idea para tal. Ese chico no va a tener cero pensamiento crítico. Entonces, yo veo mucho peligro, o sea, de que llegue la gente y no esté educada ni tenga nada de pensamiento crítico. Luego, por ejemplo, en Letonia está viendo en Europa que, bueno, en primaria ya están metiendo IA en la educación. Yo creo que igual esa es la única manera de un poco liderar, porque ya que Europa se está quedando atrás, de liderar de alguna manera y educar a los niños a usarla de verdad para que luego, a la hora del mundo laboral, tengan algún tipo de posibilidad. Eso. Me interesa mucho este punto que has abierto del pensamiento crítico y me lo voy a reservar. Vamos a dar paso un momento a la pregunta del público. A ver, yo en mi caso... De aquí se oye. Sí, se oye. A ver, ahora. Vale. Pues en mi caso es, tomando todo esto que se está hablando del uso, del aprendizaje de estas herramientas, un peligro importante para mí es la facilidad, pero la zalamería del ChatGPT, la empatía, o sea, el positivismo que tiene. Todo esto engancha al usuario y le quita ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los retos también que la gente aprenda que no es tu amigo, que no es un experto, que no es un psicólogo y que está allí para atraparte, quizá, que te va a ayudar en algunos casos, pero tienen que aprender, lo que decíais, a ser críticos con aquello que llega, porque
te lo va a poner bonito para que te guste. No va a decir nada que te sea desagradable y no quieras usarlo, ¿no? Entonces va a jugar con tus deseos para que sigas. Y allí es donde, en línea justo con lo que estáis diciendo ahora, hay que enseñar a la gente a ser más crítica, a tener ese pensamiento propio y a usarlo como complemento, no como guía. Este es un punto muy fuerte, me parece. Yo coincido totalmente. Y bueno, has abierto el melón de la ética y la sociedad y si nos da tiempo luego entraremos en él, pero por cerrar este bloque vamos a hacer un ejercicio de optimismo extremo. Vamos a suponer que logramos implementar un sistema formativo respecto a la inteligencia artificial perfecto. ¿Qué competencias humanas creéis que seguirán siendo insustituibles en los profesionales del futuro por la IA? ¿Qué no podrá reemplazar la IA? Un poco por identificar dónde deberíamos formar, cuál es el punto fuerte de la persona frente a la inteligencia artificial. ¿No? Desde mi punto de vista está claro saber en todo momento qué es legal, qué no es legal, qué es ético, qué no es ético, y eso viene del tratamiento de datos. Eso no lo va a poder hacer a día de hoy ninguna máquina, y ser conscientes que es una herramienta con muchas limitaciones, pero es una herramienta al beneficio del usuario. Muy peligrosa, y voy a poner un ejemplo. Por circunstancias yo he tenido que comprar unos billetes de avión. Cuando te cogen tu ordenador el algoritmo y por tercera vez dices quiero en 3 días distintos ver precios de estos billetes de avión, a última hora te los dispara el propio algoritmo. Entonces, competencias, saber tratarla, de todas formas, cuestiones morales y éticas de saber que que puedes manejar cosas muy peligrosas y que no se están dando en ningún sitio. Y eso es irreemplazable. Y después, que analicen también, por favor, en inteligencia artificial el tema de la causalidad, que se nos está olvidando. El tema de la causalidad, no hay sistema que lo resuelva a día de hoy. Solamente los humanos somos capaces de resolverlo. Entonces, yo creo que es lo que falla. Explica un poco qué es el tema de la causalidad. Hombre, pues no romper el principio de causalidad. Aconsejo a todo el mundo una novela de Isaac Asimov, creo que fue el primer cuento que dijo que la ruptura de la causalidad era cuando tú ibas a combinar 2 productos y se producía la reacción antes de que los combinaras. Tú coges un vídeo hecho por inteligencia artificial y de repente te ves cosas que están ocurriendo sin saber por qué, que tenía que haber habido antes una causa para que se produjera. Eso Sora, por ejemplo, lo rompe totalmente, el tema de la causalidad. De hecho, es que las lógicas causales son de las que más se están estudiando actualmente para resolver esos problemas. Pero el problema es fuerza bruta y no hay principios de causalidad. El por qué estoy aquí haciendo esto. Yo sí, en mi opinión, sí que la causalidad es algo a lo que podemos acabar llegando con buenos datos, con buenos algoritmos. Sí que creo que es algo, no digo inmediato, no digo ni siquiera cercano, pero creo que simular, pero también podemos simular un estado de emoción, pero no se emociona el sistema. Tal vez ahí yo no creo que es donde el ser humano no sea irreemplazable, pero el sentido crítico sí que creo que es algo en lo que es irreemplazable. Hoy por hoy ninguna inteligencia artificial con la que interactuemos nos pondrá el objetivo. Ninguna nos va a decir a dónde queremos llegar, ¿no? Podemos utilizar ChatGPT o cualquier otro modelo generativo para desarrollar un programa que, no sé, resuelva una tarea de nuestra vida diaria. Hoy nos puede programar con una eficiencia altísima. Esto lo automatiza, pero el programa, o sea, ChatGPT nunca te dirá el propósito del programa. Eso se lo tienes que decir tú, ¿no? En este sentido, sí, bueno, yo sigue, antes de comenzar este debate, de sentarnos aquí, Guillermo, Sergio, Aitor y yo discutíamos sobre esto, ¿no? Y, ¿qué opináis vosotros de este punto? Nosotros, pues no creemos que el liderazgo, visión general, pues puedan ser llevados a cabo por una inteligencia artificial, más que nada porque también la gente, a nivel de empresa, está ahí y considera que está ahí por unas decisiones que ha tomado y que en ningún caso pues sí se puede dejar de recomendar, pero no va a delegar. Nosotros también, pues reuniones que vamos teniendo, la gente quiere delegar procesos, pero no quiere cederlo todo a la inteligencia artificial. Entonces hay que identificar dónde está ese punto, pero en ningún caso, lo que he hablado antes, potenciar y no reemplazar. Ese es, yo creo, donde está el punto. Entonces, tal vez en este punto deberíamos incidir en los procesos educativos en este aspecto, ¿no? Una vez el problema de siempre, una vez más,
fomentar el espíritu crítico, el sentido crítico en las personas, en los ciudadanos, ¿no? Iñaki, ¿tú qué opinas? Sí, de todas maneras, antes de ir a lo que comentas ahora, yo creo que hay que dejar varias cosas claras. Lo primero, llamarlo inteligencia es un error, a mi juicio. Es lo primero y más importante. Comercialmente suena muy bien, pero no es inteligencia lo que nosotros conocemos por inteligencia. Y además es pues, un poco peligroso porque parece inteligencia, pero no es inteligencia. Yo me niego a pensar, o sea, no piensa, no razona, infiere. Y como tal, una característica que a mí me parece que no va a reemplazar es la parte esa imaginativa donde de algo que no pasaba, de los datos que tenías hasta ahora, de repente pasa. Y hablabas antes de las predicciones, y yo también voy a ser... yo creo en la inteligencia artificial, creo en su uso correcto, eso vaya por delante. Pero, por ejemplo, las predicciones meteorológicas funcionarán en la medida que no pase un fenómeno anormal. Y en función de lo que ha pasado todos estos años, lo más probable es que pase esto, hasta que pase algo que no era probable con respecto a los datos que has utilizado para eso. Entonces, el que alguien... Y luego hay mucha... Y hemos tenido debate en Hackiunde, ¿no? Es creativa, pues hace cosas que parece que es creativo, y incluso a mí me cuesta decir que no es creativo, ¿no? Porque digo, joder, ¿cómo voy a decir yo que ChatGPT no es creativo, o Dalí, ¿no? Que no es creativo, si mira qué imagen me ha hecho, ¿no? Pero no ha hecho nada que no fuera probable con respecto a los datos con los que ha sido entrenado. Y los humanos sí. Los humanos de repente, pues, y cuando digo que no piensa, es que el cerebro no sabemos cómo funciona. Y podemos haber traído aquí a alguna persona de neurología y nos hubiera dicho que no tenemos ni idea. Entonces estamos intentando imitar a algo que no sabemos cómo funciona, ¿no? En base a unas técnicas. Mira, como son sistemas de predicción con grandes cantidades de datos y correlaciones entre ellos, si hacemos un estudio de la pintura del siglo XX, hasta que llega Picasso, tenemos unos patrones. Picasso es un outlier. Lo trataría de forma, diría de todo, porque no sabe localizar las excepciones. Y cuando yo hablaba de qué peligro tenemos, estoy de acuerdo con lo que decís vosotros, el liderazgo que no pueda ser sustituido, pero yo hablo de cuestiones éticas. Mira, por circunstancias he tenido la posibilidad de asistir a algo que han propuesto un grupo de gente que era más o menos hacer un sistema de clasificación de bolsas o de pobreza o de riqueza, etcétera, en una determinada población. Eso es ilegal. ¿Está claro? A un político le puede interesar. Es ilegal. Sin más. Eso es lo que quiero decir yo con el tema ético y moral. A mí me lo proponen y digo, ahí os quedáis. ¿Se hará? No lo sé, pero yo me voy. Entonces, creo que el tratamiento de datos para determinados problemas sociales es muy peligroso. Pero es ilegal aquí, pero no es ilegal en China, ¿eh? Ah, o sea, vale, que parecemos saber que es ilegal. No, pero, sí, pero ilegal, date depende cuenta, de quién haga la regulación. Pero, Iñaki, ¿no? hemos perdido toda privacidad, ¿eh? Yo puedo reconstruir lo que hiciste tú antes de ayer. Sí, desde el primer momento hasta el último. Pero también... Eso es ilegal. Y volviendo porque las personas humanas nos movemos al ritmo de personas humanas. La tecnología nos empuja. Entonces, si nos ponen las cosas fáciles, aunque sepamos que perdemos esa privacidad, ¿qué hacemos? Pues ir a lo que nos da utilidad y a lo fácil, ¿no? Y entonces ahora, a día de hoy, tú consumes servicios de empresas que no están en Europa y que tienen otra regulación y otra ética, ¿no? Entonces... Volvemos a lo de antes. Sí, pero será ilegal en un sitio, pero no será ilegal en otro, ¿no? Y se hace. Sí, pero si te clasifica y te coloca en un grupo determinado cuando tú no lo eres, es que yo creo que hay... Pero yo compro los AirPods 3, no puedo comprarlos en Europa con inteligencia artificial y no puedo comprarlos con el traductor simultáneo, que tiene su utilidad, pero a cambio pierdes privacidad. Yo me voy a un aeropuerto de Estados Unidos y compro los AirPods 3 porque quiero el traductor simultáneo. Y luego me dicen, no, pero se va a enterar Apple de todas las conversaciones que tienes. Y digo, bueno, pues malo será que le interese yo tanto, ¿no? Pues imagino que le interesa más Trump que yo. Pues a ver si escucha las de Trump en vez de las mías, ¿no? O sea, no sé. Porque de momento lo único que quieren es sacarnos el dinero. Luego el día de mañana querrán otra cosa, no sé. Yo una vez más veo que es importante formar en sentido crítico, porque ejercer esa elección sabiendo las consecuencias que tiene, creo que bascular eso es muy complicado y hay que formar muy bien a los ciudadanos y creo que es un reto, ¿no? Habéis vuelto a tocar el tema de la ética y yo creo que ya es obligado entrar, ¿no? Que tenemos tiempo, yo creo, tenemos tiempo para continuar. Entonces, bueno, creo que vamos a empezar por la tercera pregunta que tengo para este bloque. En vuestra opinión, ¿quién debería liderar la regulación de la inteligencia artificial? ¿La academia, la industria, los gobiernos? ¿Quién? Yo ahí lo tengo claro. O sea, no sé, al final, aquí, dale. ¿qué son o qué deberían ser los gobiernos? Los gobiernos deberían ser la representación de todo el resto. Y eso, ¿qué quiere decir? Que lo tienen que liderar los gobiernos. Luego podemos estar de acuerdo en cómo funcionan los gobiernos o no, pero
es que el gobierno es la representación de todo el resto. Entonces, debe liderar el gobierno participando todo el resto, para mí. Claro, pero el gobierno no dejan de ser un grupo de personas escogidas por los ciudadanos. ¿Al final no habría que hacer más partícipes a los propios ciudadanos? Sí, o sea, debe de liderarlo las personas que están elegidas para representar a esas ciudadanos y ciudadanas con la participación y con la visión de todo el resto. Humberto. Sí, mira, la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, bueno, pues hubo una serie de informes. Nosotros participamos en uno de datos, pero quien al final escribía la ley y la redactaba era un grupo de eurodiputados, y de España solamente participó un señor que es amigo y que es de León, que por cierto luego ya en las siguientes elecciones no lo pusieron en las listas. Pero durante 4 años yo vi el sufrimiento de esta persona para intentar legislar sobre algo que desconocía. ¿Qué ha hecho Europa? Dar una ley totalmente utópica, donde, por ejemplo, se habla de riesgos altos, bajos y medianos. Cualquiera que sepa algo de lógica difusa y de mi asignatura, etcétera, eso es una etiqueta lingüística que hay que calibrar, que depende del contexto, pero curiosamente en la ley no había ni un solo científico dedicado a temas difusos. Entonces, ¿quién debe legislarlo? Yo no lo tengo claro. Para mí, estoy seguro que si estuviese aquí el filósofo Daniel Innerarity, él iba a decir los políticos, desde luego. Pero si hablamos de políticos a nivel incorrupto y perfecto, totalmente de acuerdo. Porque no solamente tienen que tener en cuenta los expertos, sino también el resto de la sociedad. Y esa es la labor de un político. A mí me parece que es una tarea muy complicada, que Europa ha intentado hacerlo, pero no va a ir a ningún sitio, y creo que en todas esas comisiones, lo siento, abogados, filósofos, economistas, científicos, todos son necesarios, no unos pocos. Iñaki y Humberto, voy a hacer una chanza a vuestra costa. Os vais a jubilar en 2 días. Sí, además encantado. El mundo va a ser para los jóvenes que somos aquí mayoría. Entonces, Aitor, ¿tú qué opinas? Por eso queremos que trabajen. Eso es. Vamos a incluir en el debate a la juventud. Aitor, ¿tú qué opinas? ¿Quién debería liderar? Pues considero que es un debate complicado. Estoy bastante de acuerdo en que de ser alguien debería partir de los gobiernos o de la clase política, porque desde luego las empresas no creo que vayan a ser. Las empresas al final desarrollarán los modelos en función a sus propios intereses, entonces lo entrenarán con los datos que ellos decidan y pondrán las reglas que ellos consideren más interesantes para ellos. No creo que voluntariamente vayan a tomar una decisión de establecer ciertas regulaciones que no les interesen. Desde ese punto de vista yo creo que... Lo que pasa, Aitor, la experiencia de la ley europea, el poder de las empresas es tan grande que ha habido ciertas partes fundamentales para entrenar ciertos sistemas inteligentes que han entrado a poder utilizarse en febrero de este año. Y han tenido 2 años para entrenar ese sistema con todos los datos que les daba la gana. Entonces, Europa, que en principio ha intentado hacerlo, al final también ha estado muy presionada por grandes empresas. Francia ha querido salirse del grupo europeo. Ahí habría mucho que hablar. Al final luego también hay debates de competitividad, ¿no? Al final si tú intentas ser pionero en temas de regulación, estás perdiendo cierta ventaja respecto a otras zonas del planeta, que es lo que está sucediendo, que no implementan estas regulaciones. Entonces estás en cierta desventaja respecto a China, a Estados Unidos o a otro tipo de lugares. Entonces creo que es un debate complicado y que creo que todos los ámbitos deberían estar implicados en ello. Sergio, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino que el gran problema es que, por ejemplo, Nvidia ahora mismo es como un país. O sea, creo que solo 5 países tienen más PIB que de la valoración de Nvidia. Entonces, ¿cómo se puede competir contra eso? Y claro, y el problema es eso, que si en Estados Unidos pues igual tienen otras regulaciones, que entonces si intentas regular te quedas atrás, pero quieres innovar, pero ese es el gran problema, lo que decías de los AirPods y todo eso. Entonces, yo lo veo peleagudo y es curioso, sí. Aquí habréis otro melón y yo creo que es importante también ahondar en esto, ¿no? En vuestra opinión, ¿creéis que la tecnología basada o derivada de la inteligencia artificial va a estar controlada únicamente por aquellas entidades o empresas que posean los recursos para desarrollar los algoritmos más potentes, o creéis que en algún momento se va a democratizar? Pues yo, volviendo un poco a los modelos de open source y a los pequeños modelos, creo que va a ser algo híbrido. En primer lugar, por lo que ha dicho Iñaki, que quieren recuperar y van a tener que recuperar la inversión, por lo tanto las grandes compañías pues están muy interesadas en llevarse el pastel.
Pero por otro lado, pues hay una tendencia open source y que yo creo que es por donde van a ir los tiros, sobre todo a nivel industria, porque garantiza la privacidad, el poder tenerlos ellos igual corriendo en un servidor o de otra forma pues garantizar eso. Entonces, yo creo que va a acabar siendo algo híbrido. No creo que la solución acabe viniendo de Estados Unidos y Europa se deje, volviendo un poco al tema de la regulación. Y bueno, que se va a poder compatibilizar ambas. Por democratizar me refería a hacer partícipes a más personas, o sea, quiero decir, no solo que participen los gobiernos y las empresas, sino también el público general, los usuarios. Al final, no deja de ser que las empresas ponen en el mercado algo que puede funcionar o no funcionar. Es el ciudadano el que elige si lo consume o no lo consume. Y al final, de alguna manera, es quien tiene el poder final. ¿Creéis que en algún momento... yo creo que ahora mismo las empresas son muy grandes, tienen muchos recursos para influir en la opinión y además no tienen demasiado interés, en mi opinión, en que todos los ciudadanos tengan un amplio sentido crítico. Si llegamos en algún momento al punto en el que los ciudadanos son capaces, toman conciencia o son capaces de ejercer la crítica y de decidir si la inteligencia artificial toma un rumbo u otro, ¿vosotros creéis que se democratizará, que se repartirá la toma de decisión del rumbo de la inteligencia artificial? Una puntualización rápida. Sí. Se están poniendo cosas en el mercado que todavía no funcionan. Que eso es algo que antes no pasaba. Antes, cuando alguien ponía una plataforma en el mercado de software o lo que sea, normalmente funcionaba. Y ahora ya se están poniendo incluso betas y pagamos las licencias por las betas, etcétera. Entonces, digo, para aclarar, Yo creo que depende de la geografía. Vamos a ver. Todos mis colegas, que muchos de ellos estaban con nosotros en Cádiz, que han estado en China, dicen que hemos perdido ya, que la tecnología china nos supera. Creo que el gobierno, en este caso de China, tiene una herramienta que puede hacer lo que le dé la gana y que la población en general no tiene nada que decir. Europa es una isla, pero Europa ya no cuenta para nada. De hecho, es que incluso Francia, como he dicho anteriormente, quiso salirse del modelo europeo, intentó hacer su propio ChatGPT y ha tenido que reconocer que ha fracasado. Invirtiendo mucho dinero, Entonces, creo que no. Porque el origen de todo el problema está en las nubes de datos. Yo pido una nube de datos para esta zona. Tú sabes, me has oído hablar. Yo creo que Euskadi es el entorno perfecto para tener una nube de datos con un idioma muy peculiar. El euskera, evidentemente, con muchos lingüistas, mucha gente, para poder controlar esas herramientas dentro de la nube de datos de aquí. Y aquí, si tenemos una democracia y conseguimos participar en una sociedad pequeña, puede funcionar. A nivel general, yo te digo que China gana y Estados Unidos, pues ¿qué te voy a decir? O sea que más que invertir en legislación o trabajar por la legislación y la regulación, que también está muy bien, en tu opinión, Humberto, deberíamos invertir en tener nuestras propias nubes, ¿no? Tener bajo control nuestros propios datos. Es un tema que todavía no lo hemos tratado, pero aquí está Nasertic, o estáis vosotros. Hay una serie de datos en Navarra, los de Hacienda, vete a conseguirlos, o los de salud, vete a conseguirlos. Si hay datos que son específicos de una zona, en un área y en un tema concreto, ¿por qué cada vez que yo utilizo el WhatsApp o cualquier cosa tengo que irme a una nube externa donde se guardan donde les da la gana, me manipulan y hacen lo que sea? Vamos a hacer una nube local. En este caso he puesto ese ejemplo porque me parece, lo he dicho en muchos sitios, que Euskadi es un Euskal Herria o la zona que consideramos aquí, tenemos unas peculiaridades muy especiales para tener nuestra propia nube de datos. Lo digo en todos los sitios, no tengo ningún problema. Y el manejar todas esas herramientas con esa nube de datos, entonces ya la manipulación sería de otra forma. Y instalar esas nubes de datos locales bajo control de nuestros gobiernos y, por ende, de los ciudadanos, ¿no podría limitar el desarrollo de inteligencias artificiales más avanzadas? Sí, por supuesto, Iñaki, pero ahí está lo grandioso del sistema, que tendríamos que investigar en ello. O sea, sí. Yo creo que hay un volumen de datos en Europa suficiente. Sí. Igual te perderías particularidades, pero para cosas que quieras utilizar en Europa sería suficiente. Entonces, Iñaki, ¿por qué no hay una nube de datos europea? No, ya te voy a decir, mira, que es que te pongo un ejemplo muy raro, o sea, muy rápido y visible. Tú vas a China y te encuentras ahí unos bombones como los Ferrero Rocher iguales y prácticamente igual de buenos. ¿Por qué se produce eso? Porque tienen el proteccionismo del Estado y la intervención, y luego porque tienen un mercado interno suficiente. Pero es que luego te vas a Japón y también tienen un montón de cosas que solo se venden en Japón y que dices, jolín,
¿Y por qué? Pues porque son 100 y pico millones de personas y tienen un mercado interno suficiente. ¿Y qué pasa en Europa? Que tenemos un mercado interior que para mí es suficiente, pero no funciona como un mercado interior por diferentes motivos, ¿no? Y ahí está la clave. Pero me dices, ¿el mercado interior es suficiente? O sea, ¿podría surgir unas empresas europeas que hicieran cualquier cosa desde agroalimentación a otra, solo las consumieran los europeos y sería suficiente para que tengan una economía de escala, etcétera? Sí, pero no funciona así. Pero eso no quiere decir que el volumen no sea suficiente. Otra cosa es que hay otras dinámicas y otra serie de cuestiones que hacen que eso no funcione. Aitor, que te voy a sentir. ¿Tú qué opinas? Sí, estoy de Pues acuerdo con vosotros. Puedes no estarlo, ¿eh? O sea, Sí. no pasa nada. Tampoco tengo mucho que añadir en este tema. Creo que estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado, así que... O sea, yo entiendo que tú... bueno, en el tema del genoma es un poco particular porque hay Sí. muchas similitudes a nivel mundial. En otros casos, pues igual hay Sí. más diferencias de cómo se comportan. Pero incluso en el tema del genoma, si tú no quisieras aplicar lo que estudias y los diagnósticos que salen de ahí a otras poblaciones, yo creo que con los datos de los europeos, para aplicarlo a los europeos te sería suficiente, ¿no? Sí. Si coges ese mismo algoritmo De hecho, y probablemente entrenado con los funcionaría mejor. europeos, funcionaría mejor, ¿no? Sí. Te lo llevas a África, pues entonces ya dirías, jolín, pues igual en los europeos funciona muy bien, pero como estás entrenado solo con datos de personas europeas, no funciona en África. ¿no? Sí, sería algo mucho más cerrado. Pero hay suficientes genomas en Europa para hacer unas, ¿no? Para Sí, entrenar los algoritmos. Sí que hay, sí. Bueno, tienes razón, Iñaki, que tal vez en el caso de Aitor el punto de aplicación no es especialmente sensible a esto, ¿no? Pero para vosotros, Sergio y Guillermo, sí que creo que es más sensible. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, lo de la nube de datos sería interesante y de hecho pues yo no lo había pensado, pero la verdad que lo de Iñaki pues tiene mucho sentido, ¿no? Que siendo al final un proyecto común, Europa, pues, y si hay mercado interno, pues se puedan llevar a cabo este tipo de cosas. Por otro lado, la privacidad es pues, obviamente una estrategia para no compartir esos datos con Estados Unidos o con China, pero luego también yo lo que voy viendo a nivel industrial o a nivel pyme, es que la gente no se fía ni de esto. Es verdad que se planteaba como una solución igual para la administración, pero bueno, a nivel industrial la gente no se fía ni de una nube que esté en Europa, ni conectarse a un servidor de Microsoft que esté en Europa y certificado y un centro de datos. Entonces, no sé muy bien cuál es la solución final de todo esto. Mira, en el tema de los datos, nosotros participamos, por aquí está Javier y demás, en el Gaia X, aquel que se iba a hacer en Navarra, que es compartir datos. Es una idea que surgió entre las empresas de Francia y las de Alemania. Bueno, pues al final las empresas ponen grandes obstáculos para compartir datos. Entonces, si tú ya no quieres compartir datos, pues montar una nube es perfecto, es lo que digo yo, a mí me gustaría, pero las propias empresas tienen muchas reticencias en compartir datos. Yo lo que veo es que a nivel tecnología pues igual no podemos competir, luego está el debate del talento que también se está yendo fuera a Estados Unidos, pero lo único que nos queda yo creo es competir y liderar en lo que somos buenos. Pues en Navarra, por ejemplo, a nivel agricultura, industria, biotecnología, pues intentar liderar en eso, porque es lo que nos queda y a nivel inversión no podemos competir contra otras potencias. Entonces, yo creo que es lo más interesante y sobre todo intentar mantener la privacidad y nuestros datos con lo que se pueda. Vale. Bueno, creo que otro aspecto importante a tener en cuenta es el tema del uso ético, ¿no? De la inteligencia artificial, de los datos. ¿Cómo podríamos asegurarnos de que la inteligencia artificial se utiliza de manera ética y no genera desigualdades? Un poco estáis diciendo que depende del ámbito, el tener centralizados los datos bajo control de un gobierno local, ¿no? El europeo, puede fomentar ciertos modelos de negocio, pero otros no. En este sentido, ¿cómo creéis que se pueden prevenir las desigualdades? Yo lo tengo bien claro, haciendo partícipes en todos los grupos de investigación a personas relacionadas con el tema, desde temas legales, temas éticos, temas morales. Yo creo que en todo grupo de investigación tiene que haber personas que trabajen eso y en la formación universitaria se ha intentado en ciencia de datos con la asignatura de ciencia y sociedad, otra cosa es lo que esté pasando, concienciar a todo el posible usuario a futuro de todas estas herramientas que estamos manejando con algo muy peligroso y particular, mucho más peligroso que una bomba nuclear, con todo lo que digan, que es el tema de los datos. Y ahí hay que ser escrupulosos totalmente.
sea, yo es la única posibilidad que veo. Entonces, siempre hay que meter en grupos de investigación personas que te digan, este proyecto no se puede hacer por esto, esto y esto, o sí se puede hacer. Y claro, en cualquier empresa también estaréis de acuerdo conmigo en que en la formación en la universidad, por lo menos, yo que sé, optativas, etcétera, algo de legislación para saber cómo montar una empresa a posteriori y algo de cuestión ética de cómo trabajar socialmente se echan falta. Yo ahí haría una reflexión filosófica y una pregunta, ¿no? ¿Cómo se comporta una sociedad? Pues una sociedad no es un ente etéreo, es el conjunto de las personas, de los individuos, ¿no? que la forman. Entonces, eso, la única manera de controlarlo es si todas las personas hacen en todo momento lo que deben hacer. O sea, eso no lo puede resolver ni la administración ni una empresa, nada. Eso es una cuestión de que si todas las personas estamos lo suficientemente formadas, y allí la importancia también de formar para esto, en qué pasa cada vez que aceptamos unas cookies, cada vez que metemos en ChatGPT en la licencia gratuita, por supuesto, en la otra pues ya veremos, ¿no? Pero cada vez que metemos unos datos ahí, esos datos, ¿a dónde van? Estamos suficientemente formados y formadas. Cada una de las personas hace lo que debe hacer, se puede parar. Y luego se pueden poner herramientas, pero si esas herramientas no son lo suficientemente útiles o ágiles, o no sé, herramientas me refiero de tecnología. Hay herramientas ahora que se están trabajando mucho, ¿no? Incluso, Luis, ¿verdad? Había aquí proyectos para que cada vez que vas a compartir unos datos, la persona usuaria pueda elegir si sí, si no y para qué, ¿no? Entonces, hay tecnologías, pero claro, la tecnología solo es una herramienta más que te permite hacer eso. Si luego la persona no sabe usarla de manera correcta o no la usa, y si luego las personas individuales no lo hacen, pues el colectivo no funciona. O sea, porque pretender que si las personas no hacen lo que deben hacer, la sociedad lo haga es... A ver, Iñaki, el año pasado tuve un trabajo fin de grado de lo mejor, creo que fue la mejor nota de todos los trabajos que yo dirigí el año pasado, cuyo objetivo era construir un chatbot para orientar a determinados estudiantes sobre determinadas asignaturas. ¿Hasta qué punto eso es legal? Porque lo puedo poner mañana yo en marcha, ¿eh? Y tuvo la mejor nota de todos los que dirigí el año pasado. ¿Eso es legal? ¿Eso es ético? Yo le decía al estudiante, me parece perfecto, el trabajo es buenísimo desde el punto de vista de informática, desde el punto de vista de inteligencia artificial, pero yo no te dejaría usarlo. Pero no hay partido político que no lo utilice para saber que tú eres una persona de 30 a 40 años con 2 hijos y que lo que te preocupa es si tienes una guardería cerca o no para mandarte correos electrónicos y hacerlo. Eso se hace. Eso no es legal, ni es ético. Y lo digo por eso, o sea, porque creo que estamos viendo una invasión... Ético y legal no tienen por qué ir de la mano. No, vale, pues, totalmente de acuerdo. Pero a mí, en este caso, ni debe ser legal ni debe ser ético. Sobre todo eso, me parece a mí. Bueno, pero yo concienciar, si no lo hacemos las personas, la sociedad no lo hace. O sea, no. Y eso en general, con cualquier cosa que se quiere cambiar, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Podemos continuar un poco más? Un poco más, de acuerdo. Vale, esto para los jóvenes. La pregunta respecto a cómo podemos evitar que la IA genere desigualdades es un poquito más amplia, ¿no? Vosotros habéis pasado por la etapa universitaria o la estáis acabando, pero no todo el mundo llega. Yo creo que el uso de la inteligencia artificial, dependiendo del estrato educativo en el que te encuentres, puede acentuar esa desigualdad precisamente por el no poder acceder a una formación que te enseñe a interactuar más adecuadamente con la inteligencia artificial. ¿Qué opináis vosotros de esto? Por ejemplo, Aitor, sí. No, bueno, yo creo que en parte sí, es como dices, pero también yo creo que estos modelos del LLM, con todos los problemas que tienen y la problemática que tiene luego la interpretación de los resultados que obtienes tú de la gente, también ofrecen en parte una especie de democratización del conocimiento técnico. Creo que más que nunca es más fácil acceder a cierto conocimiento técnico que en otras épocas igual ciertas personas no podrían llegar a adquirir porque los procesos eran mucho más lentos y más complejos. Te facilita de alguna manera, si eres capaz de hacer las preguntas correctas, el acceso a esa información. Sí que es cierto que también tienes que tener la base de formación necesaria para poder realizar esas interpretaciones y llegar a ello, pero en parte también ese conocimiento es más fácil acceder a él. Entonces, sí que podría también permitir el caso contrario, no sé si me explico. O sea que en tu opinión, Aitor, con un mínimo de educación, con unas mínimas garantías en el proceso formativo,
una persona utilizando adecuadamente la inteligencia artificial puede expandir su nivel de conocimientos y puede alcanzar cotas más altas? Sí, creo que puede tener facilidades a la hora de acceder a conocimientos técnicos que de otra manera no habría podido llegar a acceder. No sé si ¿En tu caso es así? Bueno, yo ahora lo utilizo. En el momento de mi proceso educativo en la universidad yo no lo tenía, pero sí que es cierto que ahora hay cosas a las que puedo acceder con mayor facilidad que antes es posible. Y vosotros, chicos, que os habéis montado una empresa, vosotros imagino que en el día a día encontraréis problemas para los que no siempre tenéis solución. En este sentido, ¿la inteligencia artificial es una herramienta que os ayuda a resolver problemas? Sí, totalmente. Yo creo que lo más importante es que reduce las curvas de aprendizaje. Siempre, claro, pues que tienes que preguntar, tienes que buscar, tienes que contrastar, pero sobre todo es eso, reduce la curva de aprendizaje y el primer planteamiento ha desaparecido. Es decir, ya no hay duda, ya no hay cómo abordar los problemas. Por eso es importante que primero aprendas a abordarlos porque luego te vas a dejar guiar por inteligencia artificial. Entonces, yo creo que una vez la curva de aprendizaje pues ya se ha reducido, creo que ya con eso es suficiente utilidad en este aspecto. Y, por supuesto, yo creo que a día de hoy no hay generación que lo tenga más fácil para informarse de este tipo de cosas, aprender, porque no es lo mismo igual preguntarle noticias a ChatGPT o interpretaciones que pues conlleva un peligro, sino formarte en supercomputación o algo que pues igual falla en algo, pero contrastando vas a acabar aprendiendo. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante y nuestra generación lo tiene accesible y más fácil que nunca avanzar más rápido que ninguna otra. Me encanta esto que dices porque, en mi opinión, este es el punto donde más brilla ahora mismo la inteligencia artificial. Yo creo que justo es donde es más útil para potenciar, justo utilizado de esta manera es como elimina desigualdades, da oportunidad a gente que igual de otra manera no la tendría, ¿no? Y quiero decir, igual ir a la universidad no se lo puede permitir todo el mundo, por la razón que sea, pero tener un teléfono y un ChatGPT al que consultarle, sí, ¿no? No creo, o no debiera, ChatGPT suplir... Como 3.000 millones de personas que no tienen internet en el mundo, ¿no? Así, ¿no? Todavía, pero bueno. Bueno, sí, pero bueno. Vamos a pensar que somos todos blancos y europeos. Eso es, poco a poco, sí. Pero acaba de meter el dedo en el ojo. A ver... Genera mucha desigualdad. Pero es una... A ver, genera desigualdad, una brecha muy fuerte. A ver... También da posibilidades, estoy de acuerdo contigo, pero cuidado que el mundo es más grande de lo que estamos aquí. No perdamos el punto de vista. Yo, que llevo muchos años y que ya tengo un montón de años, ayudé a Ángel Marín en la Universidad Pública de Navarra y a Victoria Moedano a montar el primer correo electrónico de la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué fue más importante en su momento, Internet o la IA? A ver, vamos a ver. La gran revolución nos llegó con Internet. Nos abrió al mundo. La IA nos ayuda, es una herramienta, aunque tengo colegas que dicen que no hay que decir que es herramienta. Pero la gran revolución que hemos vivido, yo al menos, ha sido Internet. Me abrió las ventanas a todo el mundo. El poder localizar un artículo en milésimas de segundo, etcétera, etcétera. Luego ha venido la IA para ayudarme. Pero, ojo, que Internet es de antes de ayer, ¿eh? O sea, por eso lo digo, que cuidado, que estamos perdiendo, venga a hablar, tengo unas ganas que pase esta moda de la inteligencia artificial, no os podéis ni imaginar. Viví la moda de Internet, la moda del Big Data. Llegabas a Estados Unidos en el 2007 y todo el mundo hablaba de Big Data, Big Data, Big Data. Ahora ya no habla nadie. Bueno, pues espero que esto pase a ser una herramienta con todos sus problemas y que todo el mundo sepamos utilizarla. Es que esa es la última contribución que quería hacer. Yo viví en la llegada de Internet y pasé de esperar 3 meses para un artículo sobre relaciones de no sé qué, para una base de datos relacional, etcétera, para que me llegara a la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra, que todavía no sé ni si estaba el edificio, a tenerlo prácticamente en 1 minuto. Eso es revolución también. ¿Qué ha sido Internet? Y lo que significa tener el móvil con Internet. Bueno, creo que hemos tenido un debate muy interesante hasta aquí y desde luego podríamos seguir, porque cuerda tenemos para rato y temas también, ¿no? Pero ya se nos acaba el tiempo y tenemos que ir cerrando. Y me gustaría cerrar con algo productivo, algo para llevarnos a casa, ¿no? Si pudierais dar un consejo a los estudiantes que están hoy aquí sobre cómo prepararse para trabajar con la inteligencia artificial, ¿cuál sería? Por ejemplo, Iñaki. Las empresas están valorando más los perfiles con conocimientos de IA que los que no tienen conocimientos de IA. Entonces, yo recomendaría pues, no tenerle miedo, pero saber conocer la herramienta, ser personas usuarias, probarla, contrastar la información que da, sobre todo hablando más de la generativa, y eso, que la uséis y la uséis bien.
Humberto. En todas las áreas de conocimiento, ¿eh? Lo que acaba de decir Iñaki es fundamental, no solamente para temas específicos de ciencia de datos, informática, etcétera. En todas las áreas de conocimiento hay que saber utilizar estas herramientas con todas sus ventajas, pero hacerlo siempre con el conocimiento de que se pueden equivocar, que están intentando ser agradables, es decir, toda la traducción que os haga corregirla y saber utilizarla. Pero desde luego hay que saber qué herramientas son y para qué son cada una de ellas. Sergio, vosotros tres estáis más cerca de los estudiantes que tenemos aquí. Sí, yo lo que le recomiendo yo creo es utilizar todas las herramientas que puedan, probarlas por lo menos, ver qué posibilidades tiene, si pueden meterse en proyectos cada vez más complejos, porque ahora puedes, porque tienes expertos un poco en todo, entonces puedes ayudarte, meterte en proyectos más complejos, sobre todo por la brecha que se está abriendo de seniors que están contratando versus los juniors que cada vez se están contratando menos. Entonces, intentar coger experiencia como sea, porque es la paradoja, ¿no? Que la gente no tiene experiencia, pero buscan a gente con experiencia y un poco eso, sobre todo pillar experiencia y usarlas. Guillermo, ¿añadirías algo? Que jueguen con la IA, que vean que es una herramienta muy potente y que se puede aprender y utilizar para muchísimas cosas, para casi todas, conociendo los riesgos, pero que sí. Bueno, ya lo hacen, estoy seguro. Sí. ¿Aitor? Pues sí, básicamente lo mismo, que yo creo que es una herramienta que se va a convertir en algo imprescindible en cualquier puesto de trabajo prácticamente, que es importante, yo creo, no darle la espalda y utilizarla, pero también saber utilizarla, es decir, cuestionar lo que te ofrecen esas herramientas, iterar sobre ello, preguntarle y profundizar en los resultados y a partir de ahí pues sacarle todo el partido posible. Muy bien, pues yo creo que hemos tenido un buen rato para aprender, ¿no? Que han salido muchos temas interesantes y lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos. Luego, después estaremos por aquí, nos podéis preguntar lo que queráis. Gracias.